Prepárate para sumergirte en una de las historias más poderosas y emocionantes de la Biblia, el milagro de la resurrección de Lázaro. Una narrativa que revela el amor infinito de Jesús, el poder de la fe y la promesa de la vida eterna, como nunca antes lo habías visto. Si te gustan los contenidos bíblicos profundos, llenos de misterios y reflexiones, suscríbete ahora al canal Virtud en Verso. Deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Aquí la palabra cobra vida y el conocimiento transforma. Era una época en que el pueblo estaba dividido entre fe y escepticismo, entre esperanza y desesperación. En la pequeña aldea de Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén, 3 hermanos vivían en armonía: María, Marta y Lázaro. Los 3 eran íntimos de Jesús, no solo como discípulos, sino como amigos del alma. Sus casas eran refugios silenciosos donde el maestro podía descansar sin multitudes, donde el pan era compartido con amor y las palabras tenían tiempo para florecer. La amistad con Lázaro era especial. Había entre ellos un lazo casi fraterno, una comunión que trascendía la sangre, pero la vida, con su danza impredecible, movió los hilos del destino. Lázaro enfermó, una fiebre silenciosa, un mal misterioso, y en pocos días, el hombre que antes caminaba por los campos con vigor, ahora yacía en su cama, pálido y frágil. Marta envió mensajeros a toda prisa hasta donde Jesús estaba, diciendo: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús viniera corriendo, que Él entrara por la puerta y curara a Lázaro con un simple toque o palabra. Pero Jesús tardó. El cuerpo de Lázaro ya no respondía como antes. Marta corrió por los campos en busca de hierbas. María pasó noches enteras en vigilia, mojando los pies del hermano con lágrimas. Los días se escurrían como arena entre los dedos y la esperanza vacilaba. Entonces enviaron mensajeros a Jesús, que estaba más allá del Jordán, diciendo: Señor, he aquí que está enfermo aquel a quien amas. Juan 11:3. Esperaban que Él lo dejara todo y viniera inmediatamente. Después de todo, Él curaba leprosos con un toque, ciegos con saliva, paralíticos con una palabra. Pero Jesús, al oír, respondió algo enigmático: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Y permaneció donde estaba por 2 días, 2 largos días. ¿Cómo entender esta demora? ¿Cómo aceptar el silencio del amigo que calmaba tempestades? Al tercer día, cuando el sol aún pintaba el cielo con tonos anaranjados, Jesús se levantó y dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Juan 11:7. Un murmullo de preocupación recorrió el grupo. Los líderes judíos querían apedrearlo allí, y volver era un riesgo mortal. Pero el maestro, con los ojos fijos más allá del tiempo, respondió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Juan 11:11. Ellos pensaron que él hablaba del reposo del cuerpo, de una mejoría, pero Jesús habló claramente: Lázaro ha muerto. Juan 11:14. Y completó con palabras que cortaron el corazón como espada: y por vuestra causa me alegro de no haber estado allí, para que creáis. La misión ahora era mayor que la curación. Era fe en su estado más puro. Tomás, con coraje desesperado, dijo: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Juan 11:16. Y así partieron. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto, 4 largos días en que la muerte había echado raíces y el luto había sumergido la casa en un silencio doloroso. Los judíos de la aldea venían a consolar a las hermanas, pero nada aliviaba el peso de la ausencia. Marta, siempre la más activa, corrió al encuentro de Jesús tan pronto como supo de su llegada. Sus ojos estaban rojos, pero su fe aún palpitaba. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Y en un destello de esperanza completó: Pero también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús la miró con ternura y dijo: Tu hermano resucitará. Juan 11:23. Marta respondió con la lógica de la fe tradicional: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús elevó el momento a una revelación eterna: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Marta, tomada por una mezcla de temor y fe, corrió de vuelta a casa
y susurró al oído de su hermana: «El maestro está aquí y te llama». Juan 11:28. María se levantó deprisa. Su rostro, antes sombrío de dolor, se iluminó con el recuerdo del toque de Jesús, del sonido de su voz. Los judíos que estaban con ella pensaron que iba al sepulcro a llorar y la siguieron. Pero María corrió al encuentro del maestro y al verlo se lanzó a sus pies sollozando: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:32. Aquella misma frase, repetida con un peso aún más emocional, conmovió el corazón de Jesús. Él vio a María llorar, vio a los judíos llorando, y entonces algo raro sucedió. Se estremeció en espíritu y se turbó. Juan 11:33. El dolor de la humanidad penetró al Hijo de Dios como una lanza invisible. Él preguntó: «¿Dónde lo pusisteis?». Y cuando lo condujeron al sepulcro, el versículo más breve y quizás el más profundo de la Biblia se cumplió. Jesús lloró. Juan 11:35. Las lágrimas de Jesús ante el sepulcro no eran solo por Lázaro, eran por el mundo, por el dolor que el pecado había sembrado desde el Edén, por la separación entre vida y eternidad, por el sufrimiento inevitable que cada ser humano enfrentaría. Algunos judíos alrededor dijeron: «Mirad cómo le amaba». Juan 11:36. Otros, con escepticismo ácido, cuestionaron: «¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que éste no muriera?». Juan 11:37. Pero Jesús, nuevamente conmovido, se acercó a la cueva donde Lázaro había sido colocado. Era una cueva y una piedra la cerraba. Con voz firme, como quien confronta el propio abismo, ordenó: «Quitad la piedra». Juan 11:39. Marta, hesitante, intentó impedirlo: «Señor, ya huele mal, porque es de 4 días. La muerte para ella ya había vencido». Pero Jesús respondió con una pregunta que resonaría por generaciones: «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. Y así la piedra comenzó a ser removida. El sonido de la piedra siendo arrastrada resonó por la colina como un anuncio de algo que el mundo aún no comprendía. La oscuridad del sepulcro parecía absorber la luz del día, como si se resistiera a lo que estaba a punto de suceder. Jesús levantó los ojos al cielo y oró en voz alta, no por necesidad divina, sino por amor a los que estaban alrededor: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Juan 11:41-42. El silencio era absoluto. Los pájaros callaron, las hojas se detuvieron en el aire. El tiempo parecía haberse parado, y entonces, con un grito que atravesó los siglos, Jesús clamó: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. No era un pedido, era una orden, una convocatoria de la vida contra el imperio de la muerte. La voz que creó el universo llamaba ahora a un hombre de vuelta a la existencia. El mundo contuvo el aliento. Y entonces, en el umbral entre lo imposible y lo inevitable, algo se movió dentro del sepulcro. Primero un sonido amortiguado, como un suspiro arrancado de las profundidades. Luego pasos lentos, arrastrados, envueltos en mortaja. Lázaro salió, los pies y las manos atados con vendas, el rostro cubierto por un sudario. Juan 11:44. Los que estaban presentes retrocedieron con asombro. Lo imposible se había vuelto palpable. Jesús entonces dijo: «Desatadle y dejadle ir». Aquellas palabras no eran solo para los que lo liberaban de las vendas funerarias, sino también para los que estaban allí espiritualmente presos, limitados por su incredulidad. Fue la ruptura de un ciclo. La muerte por un momento perdió su corona. La resurrección ya no era una doctrina distante, sino un hombre caminando entre los vivos. Y entre lágrimas y gritos de asombro, muchos creyeron en aquel día. Pero otros, con el corazón endurecido, corrieron a los fariseos llevando la noticia como quien anuncia una amenaza. La noticia de la resurrección de Lázaro se extendió rápidamente, como fuego en paja seca, por toda Jerusalén y sus alrededores. Las multitudes comenzaron a aglomerarse en Betania, no solo para ver al hombre que había salido de la muerte, sino para escuchar a Jesús, el maestro que se había atrevido a desafiar las leyes de la vida y la muerte. Esta fama creciente
inquietó profundamente el poder de los líderes religiosos, los fariseos y saduceos, que ya sentían amenazada la autoridad que poseían sobre el pueblo. En un consejo secreto, dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Juan 11, 47, 48. La resurrección de Lázaro se convirtió en un parteaguas, un punto sin retorno. Y en medio de esta tensión, Jesús sabía que su camino hacia la cruz estaba más cerca que nunca. La vida y la muerte se entrelazaban en un drama cósmico, y el Hijo del Hombre caminaba con la certeza de que su propia resurrección sería la última palabra. Pero antes del enfrentamiento final, un secreto susurrado por las sombras del tiempo revela capas más profundas de esta historia. Menón. Los escritos apócrifos, como el Evangelio de Tomás y el libro de los secretos de Enoc, hay menciones a un poder oculto que la resurrección de Lázaro simboliza. No solo la victoria física sobre la muerte, sino la trascendencia del alma humana hacia la iluminación. Lázaro, según esos textos, habría sido iniciado en misterios antiguos que Jesús vino a revelar plenamente, misterios de la vida eterna y de la comunión con lo divino que escapan a la comprensión humana común. Aquel hombre que salió del sepulcro llevaba consigo un testimonio vivo del reino de Dios, no un reino de reglas, sino de transformación interior, donde la verdadera resurrección comienza en el alma antes de manifestarse en el cuerpo. Así, el milagro trasciende el fenómeno y entra en el campo de lo eterno. Volviendo al relato canónico, no podemos ignorar el papel de las hermanas de Lázaro, Marta y María, cuya fe se convirtió en un modelo para generaciones. Ellas no solo lloraron la pérdida, sino que desafiaron la desesperación con la esperanza fundada en el Mesías. La actitud de Marta, expresada en la frase «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero», Juan 11:24, revela una creencia aún atada a la expectativa del futuro, mientras Jesús la invita a percibir la resurrección en el presente, en su propia persona. «Yo soy la resurrección y la vida». Marta fue llamada a transformar su fe pasiva en un acto de confianza viva. María, por su parte, ejemplificó la entrega emocional y la búsqueda de consuelo en Jesús, personificando la humanidad herida en busca de redención. Juntas, ellas testificaron que la resurrección es una invitación al reencuentro, a la renovación, y que la vida verdadera se revela para aquellos que creen en el Hijo. Hay un simbolismo profundo en la casa de Lázaro, Marta y María. Betania, cuyo nombre significa casa de aflicción o casa de los pobres, se convierte en escenario de la manifestación del amor divino en medio del dolor humano. Es allí, en el escenario simple y humilde, donde la gloria de Dios se revela, recordando que el reino de los cielos no está hecho de palacios, sino de corazones abiertos. Jesús, al llegar, no se presenta como un rey majestuoso, sino como un amigo que comparte el sufrimiento, que siente y llora. Su humanidad resplandece y su divinidad se manifiesta en el milagro que rompe las cadenas de la muerte. Betania se transforma así en el símbolo de la esperanza para todos los que enfrentan pérdidas irreparables, afirmando que en el dolor la presencia de Cristo es el bálsamo que cura y restaura. El milagro de Lázaro resucitado también trae un profundo impacto teológico que resuena hasta hoy. Él es la promesa anticipada de la victoria final sobre la muerte, la garantía del futuro glorioso que espera a los que creen en Jesús. El apóstol Pablo escribiría más tarde que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:18, aquel que abre el camino para todos nosotros. Resucitar a Lázaro fue, por lo tanto, más que un acto de poder, fue un anuncio en carne viva de la redención universal. Además, este evento provocó un enfrentamiento directo con las fuerzas espirituales de las tinieblas. El Evangelio apócrifo
como el Evangelio de Nicodemo, sugiere que este milagro conmovió los dominios del infierno, pues la muerte ya no podía retener a los que pertenecen a Dios. Así, el gesto de Jesús se convirtió en la llave que desató las puertas del sepulcro e inició una nueva era para la humanidad. Más allá del impacto teológico, la resurrección de Lázaro revela la tensión humana entre fe y duda, entre la esperanza y el miedo a lo inexplicable. Alrededor de la escena, muchas personas testificaron el milagro, pero no todos creyeron. Algunos se entregaron al miedo al poder de Jesús, mientras que otros simplemente no pudieron abandonar sus convicciones arraigadas. La multitud se dividió entre los que veían en Jesús un libertador y los que lo consideraban una amenaza peligrosa. Esto nos muestra que la fe verdadera es un acto consciente, un salto en la oscuridad que desafía la lógica y la razón humanas. El milagro, a pesar de ser espectacular, no obliga a creer, invita. Y esta elección entre creer o rechazar está presente en cada uno hasta hoy. Así, la historia de Lázaro no es solo sobre la resurrección física, sino sobre el despertar espiritual, el momento en que cada corazón debe decidir qué voz seguirá. Otro punto fascinante de esta narrativa es el significado simbólico de Lázaro como representante de la humanidad entera atrapada en el sepulcro del pecado y de la muerte. El hecho de que estuviera muerto hacía 4 días no es un mero detalle cronológico. En la cultura judía, el 4.º día significaba que la muerte era definitiva. El cuerpo había comenzado a descomponerse y toda esperanza parecía perdida. Jesús, al resucitarlo, no solo rompió con esa tradición, sino también con la propia idea de imposibilidad. Lázaro se convirtió en un símbolo vivo de aquello que Jesús ofrece a todos: vida nueva, incluso en los casos más desesperados. A través de él, somos llamados a reconocer que no importa cuán profunda sea la oscuridad, el toque del Salvador puede traer luz y transformación. Y este mensaje resuena en las palabras de Pablo: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Además, es importante observar el contexto social y político en que el milagro ocurrió. La Palestina del siglo I era un territorio marcado por tensiones entre el pueblo judío y el Imperio Romano, además de las disputas internas entre sectas religiosas. Jesús, al realizar este milagro en Betania, enviaba un mensaje subversivo a los poderosos de aquel tiempo. El verdadero rey no es aquel que domina con fuerza, sino aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte. Esta demostración pública de autoridad espiritual sacudió la estructura de poder, intensificando el complot para su muerte. El gesto de resucitar a Lázaro fue una señal clara de que el reino de Dios estaba llegando, pero no como esperaban los líderes. No sería un reino terrenal, sino celestial, que vencería a través del amor y la entrega. Esta contradicción entre poder y humildad permanece como uno de los mayores misterios y enseñanzas de esta historia. La resurrección de Lázaro también puede ser vista como una previa del mayor milagro que estaba por venir: la resurrección de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el milagro de Lázaro es el último gran signo antes de la pasión y crucifixión, preparando el terreno para el momento en que Jesús vencería la muerte de forma definitiva. Es como si el renacimiento de Lázaro fuera una sombra proyectada en el tiempo, un testimonio anticipado de lo que Cristo haría por todos. Para los discípulos y seguidores, fue un llamado a comprender que la verdadera vida no está restringida al tiempo terrenal, sino que se extiende a la eternidad. En el fondo, cada uno de nosotros es llamado a pasar por esa transformación interior, donde el viejo yo muere y el nuevo nace para la vida eterna, siguiendo los pasos de aquel que resucitó a Lázaro, pero que también se resucitó a sí mismo. Otro aspecto poco explorado de esta narrativa es el impacto emocional y espiritual que la experiencia tuvo sobre el propio Lázaro. Imagina la angustia de salir de un sepulcro
cubierto por vendas, reviviendo la sensación de la muerte y confrontando la realidad de un mundo que siguió adelante sin ti. En los escritos apócrifos hay relatos que sugieren que Lázaro llevó consigo una profunda transformación interior, convirtiéndose en un testimonio vivo no solo de la resurrección física, sino de la renovación del alma. Él se habría convertido en un mensajero de la esperanza, predicando sobre el poder de Jesús y sobre la certeza de la vida eterna. Su regreso de la muerte no fue un simple milagro, sino una invitación para todos nosotros a enfrentar nuestras propias muertes, físicas, emocionales y espirituales, con la certeza de la victoria que Jesús ofrece. La historia de Lázaro también nos invita a reflexionar sobre la mortalidad y la finitud de la existencia humana. La muerte es una realidad que acecha a todos, y el dolor de la pérdida es universal. Jesús, al emocionarse y llorar ante el sepulcro, Juan 11:35, nos muestra que la compasión divina no está distante del sufrimiento humano. Él no es un Dios indiferente, sino un Salvador que se hace cercano en nuestro dolor, que entiende el silencio del sepulcro y el lamento de los que quedan. Este momento de vulnerabilidad revela la profundidad del amor divino, capaz de abrazar nuestra fragilidad y transformar nuestra tristeza en esperanza viva. Así, el milagro de la resurrección no es solo un acto de poder, sino un gesto de amor que habla directamente al corazón humano, incluso en las horas más sombrías. Finalmente, el milagro de Lázaro permanece como una invitación eterna para que cada uno de nosotros experimente la verdadera vida que Jesús ofrece. Él nos llama a salir de las tumbas de la desesperanza, del miedo y de la incredulidad, para caminar hacia la luz de la fe y de la renovación. La resurrección de Lázaro es una promesa viva. La muerte física no es el fin y la verdadera vida comienza en la comunión con el Cristo resucitado. Este llamado trasciende el tiempo y el espacio y resuena en cada corazón dispuesto a escuchar. En el canal Virtud en Verso te invitamos a sumergirte en estas historias que revelan los misterios y secretos de la Biblia, siempre con curiosidad y fe. Y bien, ¿qué te pareció esta increíble historia de la resurrección de Lázaro? Deja en los comentarios tu opinión, dudas o reflexiones. Vamos juntos a construir este conocimiento. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a Virtud en Verso y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Permanece atento a las dos opciones que aparecerán al final del video: el video más reciente del canal y una lista de reproducción especial con diversas historias y milagros bíblicos para que explores aún más. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.